Roberto, ¿cómo estás? Buen día, economista de Portfolio. ¿Cómo andamos, Roberto? Buen día, Natalia, Antonio, ¿cómo están? ¿Bien? Abrazo, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Aquí viendo cómo arrancamos esta semana, después de esta cadena nacional que hizo el presidente de la Nación, anunciando estas medidas para amurallar el superávit fiscal y bueno, y todas estas turbulencias que ya pasaron de a poco, ¿no? Al parecer, nada, todavía no comprendemos cómo es el nuevo panorama, el nuevo eh, a ver, esta flotación del dólar que un día puede estar un poquito más alto y otro día puede caer también, así es que explícanos un poquito cómo has analizado todas estas cosas. Bueno, por un lado, si vamos a los datos económicos, por ejemplo, con respecto al dólar, el dólar tuvo un retroceso, ¿sí? Ujú. A lo largo de la semana pasada y finales del anterior. Aproximadamente ha bajado un 4% desde el pico que hizo. eh, Y ahí es donde nosotros vemos también un poco que se empieza a tranquilizar un poco el panorama con respecto al dólar. Donde sigue estando las dudas fuertes es en esto que anunció el presidente, Ujú. perdón, en la cadena nacional del día viernes, Sí. es en los ataques, ¿sí? Que va a recibir el plan económico desde el lado del Congreso, ¿sí? Y ahí es donde están las principales dudas del mercado, ¿sí? No tanto quizás a la estabilidad del dólar, sino a la posibilidad de que el gobierno pueda mantener en pie los vetos y pueda resistir otra andanada de leyes que seguramente van a intentar afectar el rumbo del plan económico del gobierno. Y ahí es donde creemos que hay como una tensa calma, una espera por parte de los principales inversores, de grandes inversores también del exterior, y eso se empieza quizás a notar un poquito. Vamos a ver cómo empiezan a salir los números esta semana en los índices de actividad económica del mes de junio, ¿sí? Y obviamente después de julio. Pero bueno, es todo como una tensa calma a nivel de mercado. Ujú, ujú. Bien, esta semana se conoce el dato de inflación el día miércoles y también hay una licitación por parte del Ministerio de Economía, explicarle un poquito a la gente las expectativas inflacionarias y, bueno, esta maniobra que creo que se hace todos los meses. Sí, a ver, el día miércoles sale el índice de precios al consumidor. Ujú. Eh, la semana pasada se conoció el dato de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 2,2. El índice, no nos extrañaría que el índice nacional esté un poco por debajo de eso, pero sí podríamos estar viendo un rebote, nada quizás alarmante, pero sí un cierto efecto de la turbulencia Ujú. cambiaria del mes de julio. 1.8, Aunque 1.9 por ahí. sí, se puede esperar, sí, nosotros vemos un techo en 2 y de Ujú, ahí entre 1,8 y 1,9, ¿sí? ujú. Eh, Sin lugar a dudas, va a haber, nosotros pensamos que por algunos precios que seguimos, que relevamos, puede haber un efecto, pero mucho menor al efecto de la devaluación. Antes, Sí, sí. supongamos, se devaluaba a 10% y se terminaba pasando a 10%, sobre todo en los últimos periodos, en donde a veces el delay, no había una demora del pase de la devaluación a la inflación. Pensamos que eso puede, ha bajado mucho ese pase, ese pass-through, como se le dice en la jerga Sí, financiera, el pass-through. eh, Ujú. y eso va a hacer que dentro de todo el número sea bastante tranquilo. Los primeros datos de agosto vienen también mostrando un desempeño bastante tranquilo de los precios, así que creemos que quizás la inflación va a estar ahí acotada en los próximos 2 meses, entre 1,5 y 2. Ujú. Esta semana se licitan letras del Tesoro Nacional, ¿sí? Estas letras forman parte de déficit fiscales anteriores que Sí. los gobiernos han tenido que ir financiando y buscan el dinero en el mercado. Bueno, vence una letra ahora a mediados de agosto y se ya hace el llamado a licitación. ¿Por qué es importante? Porque también ahora buena parte de la tasa de interés y del exceso o la escasez de pesos, también el gobierno va a intentar regularla con estas letras. Estas letras son de acceso al público en general, pero también entran inversores
institucionales, bancos, entidades financieras, grandes jugadores en el mercado, y por eso el mercado está atento a ver qué tasa de interés termina convalidando el Ministerio de Economía y cuál es el dinero que queda suelto en el mercado, ¿sí? En función a este nuevo esquema monetario que está implementando el gobierno. Ujú. Bien. Bueno, a ver, para acá para adelante, entonces, ¿qué hay que esperar? Conviene de repente no convalidar, ¿no?, algunos precios que vienen hacia adelante, porque inclusive hablamos desde cámaras distribuidoras de alimentos aquí en la provincia que resistieron todo embate en cuanto a aumentos de precios. Entonces, de repente como consumidores, nos conviene hacerle frente, ¿no?, a esta situación, Roberto. Conviene cuidar muy bien los pesos, ¿sí? Nosotros notamos en el ambiente empresarial, nosotros nos movemos muy en un ambiente pyme, pero algunas pymes con una estructura bastante grande, notamos un poco la actividad un poco más ralentizada. No lo tenemos obviamente todavía en datos estadísticos, pero sí notamos cierta escasez de pesos, por eso hay que cuidarlos y hacerlos valer, cada uno sabrá cómo. Entonces también notábamos un dólar bastante encarecido, y ahí la última vez que hablamos habíamos mencionado como que parecía más tentador hoy por hoy ir cuidando en pesos, sí, quizás para los inversores más pequeños, para las familias, sí, ir a corto plazo, sí, por la volatilidad que podemos tener de acá a las elecciones de septiembre, que es la de provincia de Buenos Aires. Nosotros seguimos viendo un dólar que está en un nivel bastante de equilibrio. Si no hablábamos de un atraso completo, sí, un atraso parcial podía ser cuando estaba en 1230, no podemos hablar a que ahora esté atrasado. Por encima de 1300 nos parece muy buen precio del dólar, y para aquellos que necesiten aprovechar el corto plazo, vemos que las tasas son interesantes. Sabemos que los plazos fijos de los bancos han estado subiendo a la zona del 36-37%, y nos parece, con una inflación picando en el 2% anual, nos parece una buena renta mensual por encima de la inflación. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, el gobierno ya usó los dólares del desembolso para cancelar las letras intransferibles en manos del Banco Central. ¿Qué significa esto para aquellos que siempre te escuchamos tan atentamente y vamos aprendiendo? Más allá de que ya lo has dicho muchas veces, pero para tener bien en claro que el Ministerio de Economía ya recompró esos títulos del Banco Central. ¿Qué significa? Bueno, eso lo que significa es que el Ministerio de Economía le está dando dólares al Banco Central, ¿sí? Eso significa que el Banco Central tiene un mejor activo, porque a cambio el Banco Central le devuelve unos bonos del Tesoro que no valían prácticamente nada, porque el Tesoro cuando se emitieron eso tenía déficit. Entonces tenemos un Banco Central más fortalecido en las reservas, con un mejor activo. En vez de tener unos bonos que nadie quería, ahora tiene dólares, ¿sí? No tiene más endeudamiento el Banco Central, tiene un mejor patrimonio neto, y eso se traduce en menores expectativas de inflación y de devaluación. O sea, eso es una especie de un equivalente, no es una condición suficiente, pero sí necesaria para tener una moneda más fuerte, para tener más estabilidad en los precios, y para que los sectores de bajos recursos puedan comenzar a ganar poder adquisitivo en términos reales. ¿Sí? Eso es fundamental. Y eso es fundamental porque también nosotros los vemos todos los días, y todos los días escuchamos lo mismo: deben estar interviniendo, y todos los días el Banco Central pone en una placa si hubo o no hubo intervención. Y la realidad es que el Banco Central no ha intervenido. Inclusive el que ha comprado dólares ha sido el Ministerio de Economía, no el Banco Central. Entonces los dólares del Fondo Monetario Internacional no se han tocado. Sí han habido ventas de dólares, pero viene producto de fundamentalmente importadores y exportadores. Sí, es un pase entre privados esos dólares. O sea que el Ministerio de Economía lo que hace es que con el superávit fiscal que tiene pesos, compra dólares para pagar deuda en dólares. Exactamente, estuvo comprando dólares, no alcanzó a cubrir esa meta de reserva que tenía con el Fondo Monetario. Cuando uno analiza punto por punto lo que dice el Fondo Monetario, fue una revisión bastante positiva, ¿sí? Un view bastante
optimista, marcó algunos puntos, pero en términos generales fue entre buena y muy buena desde nuestro punto de vista, Bien. si uno lo analiza punto por punto. Te voy a hacer una pregunta, porque ahora que están en campaña, viste, nada, a Milei lo tildan de vendepatria, de que nos está endeudando, qué sé yo. Sin embargo, bueno, hoy uno de los títulos de nuestro diario es que en el primer año y medio del gobierno de Javier Milei, la deuda estatal neta del Estado cayó más de 40.000 millones de dólares. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esto se explica fundamentalmente porque el gobierno ha realizado pagos de deuda, ¿sí? A inversores privados, en el caso de los bonos, a organismos internacionales de crédito, ¿sí? Y también ha podido, en el mercado de la deuda, empezó a ir reduciendo algunos stocks de deuda, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque el gobierno ha podido honrar, ¿sí?, este endeudamiento. Y lo importante acá es, porque se habla tanto de este nuevo acuerdo con el fondo y de que estos dólares que es más deuda, en realidad cuando uno mira el Tesoro tenía una deuda con el Banco Central, ¿sí? Y lo que está haciendo es tomar deuda para pagar esa deuda. Entonces, en el fondo cambia el acreedor. Muchos van a decir, sí, pero prefiero tenerlo al Banco Central por sobre el Fondo Monetario. Cuando uno es responsable fiscalmente, cuando uno es responsable por su presupuesto, le conviene elegir a su acreedor, al acreedor que le cobre menos, o aquella situación que le permita tener una mejor situación financiera. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no es casualidad que la inflación haya bajado, que el nivel de endeudamiento haya bajado, ¿sí? Y que la macroeconomía se haya ordenado, ¿sí? O sea, en ese punto de vista son declaraciones, pero bueno, no carentes de realidad económica. Y te sacamos rapidito porque no lo tenemos que saber a otro tema. A Roberto Cuchetti de niño, ¿le regalaron un abaco? ¿Cuál fue eso que más quisiste? Roberto, ¿en qué contexto te lo preguntamos? Sí. Estamos haciendo un concurso por el Día del Niño y le pedimos a la gente que nos cuente alguna anécdota, algún juguete o algo que les llamó la atención durante su niñez, cuando están participando por lindos premios por el Día del Niño. Bueno, y a todos les vamos a preguntar un poquito de eso. ¿Qué fue? Me regalaron, es como el juguete más extraño porque después no lo vi en ningún lado. Fue un reloj, ¿sí? Para armar, ¿sí? Mira. Si puedo digo la marca, porque yo pensé que la marca no existía, pero sigue existiendo. Sí existe, sí, era de esa marca de ladrillos para hacer casas, para hacer autos. Sí. Bueno, hubo una partida especial de un reloj de agujas, ¿sí? Con rueditas, todo eso para armar. Me costó mucho armar. Mirá vos, era muy complejo. Estabas perfilando ahí en la parte de armado y matemática. Bueno, gracias por compartirlo. Había una cuestión ahí, ya muy volcada hacia eso, pero sí, me pareció muy interesante porque después me pareció muy mágico el que anduviera, esa cosa que uno armaba con ruedas, cuando no me sale ahora la palabra, con todos los mecanismos y dispositivos de un reloj de aguja. Increíble, qué bonito. Raro. No lo volví a ver nunca más un juguete. No vamos a buscar por ahí. Gracias, Robert. Roberto, te mandamos un abrazo grande. Buena semana. Un abrazo. Buena semana para todos. Adiós. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Las 8:34. Bien clarito todo, ¿no? Clarísimo. El tema del traslado a precios, el tema de las expectativas inflacionarias, todo. Se viene trabajando correctamente, pagando deuda, porque todo lo que se tiene que hacer. La señora que opina por Twitter con el Che Milei cree saber